Hi students, I hope you are very well. My name is Ari Enriquez and today I'm going to be your English teacher. El objetivo para esta lección es el siguiente. At the end of this lesson, students will be able to identify adverbs of frequency and their uses in the present simple. Al final de esta lección, los alumnos serán capaces de identificar los adverbios de frecuencia y sus usos en el presente simple. Hoy conocerán los adverbios de frecuencia en inglés. Comenzaremos por definir qué son los adverbios. Los adverbios pueden describir o modificar verbos, adjetivos, otros adverbios o frases enteras. Adverbs of frequency tell us how often an action takes place. Los adverbios de frecuencia nos indican la frecuencia con la que una acción tiene lugar. Por ejemplo, my dog is always sleeping. Mi perro siempre tiene sueño. Our teacher often gives us homework. Nuestro profesor frecuentemente nos deja tarea. I can never remember his name. Nunca me puedo acordar de su nombre. En estas tres oraciones, always, often y never son los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia. Una forma fácil de recordar el significado de los adverbios de frecuencia es relacionarlo con los porcentajes. Por ejemplo, cuando se habla de frecuencia al 100% significa que haces algo todo el tiempo o que lo haces siempre, y el 0% significa que no lo haces nunca. Entonces, el adverbio de frecuencia always significa que haces una acción siempre. Almost always, casi siempre, que corresponde a un aproximado de 95%. Los adverbios usually and often, que en español sería normalmente y a menudo, significan alrededor del 80%, sometimes, a veces, alrededor del 50%, not very often o no muy a menudo, alrededor del 20%, rarely o rara vez, alrededor del 10%, almost never o casi nunca, alrededor del 5%, y el adverbio never o nunca significa 0%. Aquí tenemos otros ejemplos utilizando los adverbios de frecuencia. I always watch TV at night. Siempre veo la televisión por la noche. She almost always eats breakfast. Ella casi siempre desayuna. Carlos usually gets up late. Carlos suele levantarse tarde. I often exercise in the morning. Suelo hacer ejercicio por la mañana. They sometimes go to the cinema. Ellos a veces van al cine. I seldom see him. No suelo verlo. I rarely see my mother. Raramente veo a mi madre. I hardly ever eat pizza. Casi nunca como pizza. We never come to class late. Nunca llegamos tarde a clase. Hay tres estructuras de oraciones comunes para los adverbios de frecuencia en inglés. El primer patrón es el verbo to be plus adverb o el adverbio. Por ejemplo, en la frase she is never late, el adverbio never sigue a la forma is del verbo to be. En este caso, el adverbio de frecuencia never está describiendo la frecuencia con la que ella llega tarde, que sería nunca. La segunda estructura es el adverbio más el verbo, es decir, adverb plus verb. Por ejemplo, en la frase we usually eat lunch in the cafeteria. Normalmente comemos en la cafetería. En esta oración, el adverbio usually va antes del verbo eat, comer. El adverbio usually está describiendo con qué frecuencia almorzamos en una cafetería. La tercera estructura es la del verb plus adverb plus verb, que sería verbo más adverbio más el verbo. Cuando un verbo tiene dos o más partes, el adverbio de frecuencia suele ir después de la primera parte del verbo. Por ejemplo, en la frase you are always looking at your phone. El adverbio always va entre los verbos to be y looking. El adverbio always en esta oración está describiendo la frecuencia con la que miras el teléfono. Para finalizar, recuerda que podemos utilizar los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, para hablar de la frecuencia con la que hacemos una actividad de nuestro día a día. Muchas gracias por su atención. Fue un placer haber compartido con ustedes esta lección. Nos veremos en la próxima.